Bienvenidos. Esta es la Coalición Internacional por la Paz. Esta es la reunión número 130 que hemos tenido de forma consecutiva. A todos, gracias por participar en este proceso por estas 130 semanas. Si son nuevos, tómense un momento para presentarse ustedes mismos durante el periodo del diálogo, decirnos de dónde son, de cuál es la organización que representan, cuáles son las iniciativas y trabajos que están haciendo. Mi nombre es Anastasia Battle, soy la moderadora del día de hoy, así como también el señor Dennis Small y Dennis Speed, pero él no está en este día. Me gustaría recordarle a las personas que mientras que creamos este foro hace 130 semanas, lo hicimos para poder juntar al movimiento de la paz de toda parte del mundo, de cualquier filosofía, naciones, religiones, lenguajes, idiomas, que juntos, bajo la idea de coordinar nuestras actividades alrededor de crear la verdadera paz en el mundo. Con eso deseamos, les damos la bienvenida y queremos colaborar con ustedes. Vamos para empezar con Helga Sepp-LaRouche, fundadora del Instituto Schiller e iniciadora de la Coalición Internacional por la Paz. Por favor, adelante, Helga. Muchas gracias. Hola a todos ustedes. El mundo está claramente en un caos absoluto, donde los puntos de crisis en varias partes del mundo nos muestran este caos. Solamente para enlistarlas, pueden ver la crisis de Ucrania, el genocidio que está sucediendo en Oriente Medio, el peligro que pende sobre nosotros con la intervención militar en Venezuela, también la nueva crisis entre Japón y China. Y la única cosa buena que puedo decir al principio es que también hay voces de razón que claramente están mostrando cómo el mundo puede salir de todo esto. Y yo quiero decir en el principio que el presidente Putin tuvo una conferencia del CISTO, que es el Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, en Bishkek, que dijo algo que de lo cual estamos hablando desde hace más de 3 años, un poquito más de 3 años, casi 4 años. Y eso es la necesidad de tener una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo. El presidente Putin pidió una arquitectura de seguridad indivisible e igualitaria. Esta formulación significa que está abierta a cada país del mundo, porque esto es lo que significa ser indivisible. Así que nuestra exigencia de que las naciones occidentales acuerden cooperar con la mayoría global como la única forma de que podemos resolver estos problemas, esto es totalmente posible y me atrevo a decir que es realista, una proposición realista. Ahora déjenme hablarles muy brevemente de los puntos de crisis sobre el caso de Ucrania. Las noticias que acaban de llegar es que antes de que empezáramos esta sesión, es que el asesor presidencial, Yamak, está fuera, aparentemente renunció. Y eso tiene que ver un montón con el escándalo de corrupción que lo tocaba de una forma directa. Pero la situación en Ucrania es extremadamente caliente. Hubo una filtración de los programas de 28 puntos supuestamente del gobierno de Trump y luego todo el infierno se desató en la prensa internacional y de los guerreristas quienes trataron de presentarlo como si fuera un plan ruso. Pistorius, el ministro de Defensa alemán y muchos otros de la coalición de los dispuestos dijeron que no debería haber concesiones territoriales.
Y los puntos importantes abordan los intereses de Rusia, los intereses más importantes del caso de Rusia. Y si no tomamos en cuenta estos intereses de Rusia, entonces no entendemos por qué es que sucedió la intervención militar en primer lugar. No debe haber OTAN en la Ucrania, el Donbass va a pertenecer a la Federación Rusa. Son condiciones. Básicamente es la idea del general Harald Kuyat, el ex inspector general del Bundeswehr de Alemania y director de la Comisión de la OTAN, dijo que Francia, Alemania y Gran Bretaña deberían acordar y aprobar esta propuesta porque es la mejor propuesta hasta ahora, y que si la rechazan, la operación militar rusa en Ucrania continuará causando un progreso masivo absoluto de Rusia, y que las implicaciones de seguridad, si esto continuaba, iba a tener implicaciones de seguridad muy grandes para Europa. Esto es increíble. En la división nos muestra la división en el gobierno de los Estados Unidos, donde tenemos al presidente Trump y a J.D. Vance y al nuevo secretario del Ejército, Driscoll, quien ahora es el enviado especial y responsable para el caso de Ucrania, y a Witkoff, por un lado, que estas son las personas que están tratando de implementar o tratando de lograr un acuerdo bajo estos 28 puntos, pero luego tenemos abiertamente a Marco Rubio, que está en una oposición absoluta, volando, por ejemplo, a Ginebra, hablando con la coalición de los dispuestos, tratando de mantener una contraposición, básicamente para no rendirse, para causar supuestamente una derrota estratégica de Rusia. Y obviamente tenemos a Bloomberg revelando la llamada telefónica, supuesta llamada telefónica entre Witkoff y su contraparte rusos, que supuestamente era la prueba de que Witkoff era una títere de Putin, básicamente tratando de repetir el Russiagate 2.0. Obviamente esto es una situación extremadamente caliente, donde el coronel McGregor, por ejemplo, mantiene la hipótesis de que el golpe que se está haciendo en contra de Zelensky, y el presidente Putin dijo que en cualquier caso Zelensky no es el presidente legítimo de Ucrania, ya no. Así que la situación obviamente es una de extrema, es fluida de forma extrema. Esta gente que está hablando acerca del cambio de régimen o de la derrota estratégica de Rusia significa un cambio de régimen, sacando a Putin de sus funciones y poner a alguien que sea más para Occidente, más maleable. Pero yo les digo a esa gente que lo piensen dos veces, a los que piensan así, porque el 80% de la población está respaldando a Rusia, y de acuerdo con una entrevista hecha por un periodista, la periodista húngara Eva, en una entrevista a Sergei Karaganov el 30 de octubre en Moscú, yo le digo a toda la gente que la lean porque nos da una idea de lo que sería, lo que una cierta facción del establecimiento ruso está pensando. Y comparado con eso, lo que dice el presidente Putin es totalmente paciente y diplomático,
porque lo que Karaganov está diciendo en esta entrevista es que básicamente es que si no estuviera Putin allí, habría una gran guerra, que Europa dejaría de existir, que incluso habla de la posibilidad de que, dado el hecho de que el establecimiento europeo que no se reconcilian con el hecho de que la dominancia de Occidente de 500 años del colonialismo ya terminó y que por lo tanto están obsesionados ellos y que ellos ya perdieron la guerra, incluyendo le han perdido el miedo a la guerra, incluyendo el miedo a la guerra nuclear. Ellos utilizarían esta táctica de armas nucleares para básicamente regresarles el miedo a lo que la guerra significa. Europa simplemente es un resultado del continente euroasiático, esencialmente que la identidad rusa permanece en Eurasia, énfasis en Asia, especialmente en Siberia, y él no utiliza, no le ve ningún uso al componente europeo en esta idea y en esta imagen de Rusia. Cuando el periodista le habla acerca de Ted Postol, diciendo que no hay posibilidad de tener una guerra táctica nuclear, él simplemente se desecha de esa idea y dice que esto es bastante posible en cambio y que es un argumento legítimo. De cualquier forma, yo pienso que esto es útil para leer esta entrevista, que es una excelente pieza de periodismo porque muestra que los periodistas deberían ir e investigar un tema hasta que se acabe. Y todos aquellos que están apostando por un cambio de régimen en Rusia son realmente estúpidos porque ellos no van a obtener a alguien que sea más amistoso hacia Occidente que Putin. Ahora, obviamente, esta situación requiere una solución y si Occidente continúa insistiendo en mandar armas a Ucrania, como los británicos todavía lo están haciendo, nunca es. Incluso si se llega a un acuerdo, la intención obviamente es prolongar la guerra eternamente, lo que obviamente debe evitarse por todos los medios. La única forma en que puede hacerse es a través de una arquitectura de seguridad y desarrollo global. Obviamente hay muchas otras crisis, pero no voy a detallarlos, por lo menos en Oriente Medio, porque tenemos al profesor Falk, quien va a poder hablar mucho más profundamente sobre el tema. Yo solamente quiero mencionar que es una buena señal que 11 senadores demócratas estadounidenses ahora están exigiendo una investigación sobre los crímenes de guerra de Israel. Esto naturalmente es demasiado poco y demasiado tarde, pero el plan Oasis entonces permanece como una urgencia extrema. Debemos seguir organizando por el plan Oasis. Ahora, sobre el caso de Venezuela, donde lo último no ha cambiado. Desde que tuvimos nuestro seminario de emergencia, hay 15,000 tropas estadounidenses en Costa Rica. El portaaviones Gerald Ford está que tiene 11 barcos de guerra que lo siguen. Esto está pretenden tener una presencia más prolongada en la región. Así que la espada de Damocles todavía está encima de la cabeza del mundo y obviamente también en un artículo del Foreign Affairs aclara que la idea es eliminar el gobierno de un país
que es amistoso con Rusia, Cuba, Irán y China para poder hacer que salga ese gobierno y sacar la influencia de especialmente China, pero también de estos otros países nombrados de todo el continente latinoamericano. Ahora, si el mundo estuviera corto de crisis estratégicas, yo pienso que lo que está sucediendo en Japón es bastante serio, mientras que la primera ministra Takaichi tuvo una reunión muy positiva con Xi Jinping en Corea. De todas formas, en una reciente reunión del Parlamento, de repente dijo que si China entra militarmente en Taiwán, eso representaría una situación de seguridad vital para Japón y que eso le permitiría a Japón intervenir en Japón militarmente, en Taiwán militarmente, y que naturalmente esto ha causado extremadamente una reacción extremadamente dura de parte del gobierno chino. La razón es muy obvia porque estamos en el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial y que ustedes recuerdan que en septiembre fue esto sucedió apenas en septiembre y se estaba celebrando el fin del militarismo de Japón, que causó enorme daño a China, así que obviamente lo ha tomado extremadamente serio esta declaración por parte de Japón. Y el último punto, déjenme mencionarles, es domésticamente dentro de Estados Unidos y también es algo caliente. Ese es el disparo hacia dos guardias nacionales que, los cuales murieron. El presidente Trump ha ordenado prácticamente la expulsión de todos los inmigrantes de todos los países, de todo el sector en desarrollo. Y esto es absolutamente increíble. Los Estados Unidos solían ser un lugar donde recibían a todos, a todo mundo. Y la forma, un crisol, y en línea con esto está obviamente están las declaraciones espantosas en contra de Sudáfrica, que no solamente los Estados Unidos no participaron en el grupo de los 20 en Johannesburg, sino que Trump dijo que Sudáfrica no era un país que podría ser miembro de cualquier organización, lo cual es absolutamente increíble. Y este es el hecho por el cual la doctora Pandor, ex ministra de Relaciones Exteriores, de Sudáfrica, se le ha negado una visa a los Estados Unidos. Quiero decir, este es el fin de la diplomacia, es el tema obviamente desde que Sudáfrica tomó una posición en la situación de Gaza, acusando a que hay genocidio allí. Eh, Viendo todas estas situaciones, claramente ese es un popurrí de crisis que están saliéndose de control y esto subraya la urgencia enorme de que entremos a esta nueva arquitectura de seguridad y desarrollo que debe tomar en cuenta el interés de cada país en términos de seguridad, pero también en términos de desarrollo. Que ponga esto en la mesa y solamente digo el hecho de que el presidente Putin utilizó la misma formulación de la cual hemos estado hablando, de la Coalición Internacional por la Paz desde hace algunos años. Yo no desespero de que podamos convencer a incluso a aquellas personas en Europa que parece que están fuera, que no están en contacto con la realidad de lo que se está desarrollando en la mayoría del mundo, de que pueden cambiar, de que regresen a la diplomacia como una forma de resolución de conflictos y no por medios militares u otros medios. Así que el hecho de que Xi Jinping también puso propuestas similares en la mesa, así como la iniciativa de seguridad global y la iniciativa de gobernanza global,
que son vastamente discutidas por todos los países del sur global. Esto permanece para que se convenza a las naciones de Occidente para cooperar con la mayoría global, para que si acuerdan en hacer eso, todos los problemas pueden ser resueltos de forma relativamente fácil, porque habría la disposición por el lado de la mayoría global para hacer la cooperación en lugar de confrontaciones geopolíticas. Esto es lo que quería decirles en este momento. Muchas gracias, Helga, por esta introducción y vista de conjunto de las actividades que tenemos preparadas para la semana. Me gustaría dar un reconocimiento breve a los dos siguientes ponentes. En primer lugar, tenemos al profesor Richard Falk, quien nos hablará enseguida, y también contamos con un invitado especial, el embajador Abdullah Shawish. Disculpen si pronuncio mal el nombre. Él es miembro de la Embajada del Estado palestino en Nueva Delhi. Quiero reconocer que es muy tarde en el lugar del mundo donde él se encuentra y le agradecemos la gentileza de acompañarnos. A continuación, escucharemos al profesor Richard Falk, profesor emérito de Derecho Internacional en la Universidad de Princeton, y también es presidente de la Junta Fiduciaria de la Comisión Euromediterránea de Derechos Humanos y ex relator especial de la ONU sobre la situación de derechos humanos en los territorios palestinos. Muchísimas gracias por acompañarnos, profesor Falk. Le estamos muy agradecidos por los aportes que usted compartirá. Muchísimas gracias por su presentación tan amable y saludos a todos. En todo lo que acaba de decir Helga LaRouche está en consonancia con mi propia perspectiva del mundo, y aplaudo al Instituto Schiller por haber articulado esta perspectiva que me parece esencial si es que vamos a establecer un futuro humano para nuestra especie y su infraestructura natural. Me han pedido que les dirija algunas palabras sobre el Tribunal del Pueblo de Gaza, Tribunal Popular de Gaza, que ha realizado su sesión más reciente a fines de octubre de este año. Y este tribunal representa, creo yo, una iniciativa muy importante de la sociedad civil para cerrar la brecha que se creó con el fracaso del sistema internacional y las Naciones Unidas para hacer valer los pronunciamientos de la Corte Internacional, perdón, el Tribunal Internacional de Justicia. No ha sido el derecho internacional el que ha fallado durante la crisis de Gaza. Este fracaso se hizo muy dramático después del ataque del 7 de octubre en las comunidades fronterizas en el sur de Israel. Esta tendencia del sistema internacional de no atender adecuadamente cualquier choque estratégico entre los ganadores de la Segunda Guerra Mundial desemboca en una política de parálisis, que fue lo que sucedió efectivamente con las democracias liberales de Occidente en lo que atañe a la agresión genocida de Israel contra Gaza y el pueblo palestino después del 7 de octubre.
Este fracaso en la implementación del derecho internacional es un problema político. Es cuestión de que los protagonistas de la geopolítica, encabezados por Estados Unidos, entre otros, debieran o desean desatarse de las restricciones del derecho internacional. Esta ha sido la intención de las Naciones Unidas, que a través del poder de veto se les ha concedido el derecho de exención el del derecho internacional a los estados más poderosos del mundo. Esto no tendría ningún sentido a menos que el propósito fuese conservar la primacía de la geopolítica cuando se trate de asuntos de seguridad global. En todos los demás ámbitos de la vida internacional, el derecho internacional funciona más o menos efectivamente como se propone, porque se fundamenta en la lógica de la reciprocidad, en el beneficio mutuo de interacciones de rutina entre los países sujetas a un orden regulatorio en la forma de normas y procedimientos legales internacionales. Pero esto no vale donde se impone el poder duro como principal instrumento de manipulación política. Y en ese caso, el diseño mismo del sistema de seguridad posterior a la Segunda Guerra Mundial ha mantenido deliberadamente el margen de maniobra para los protagonistas geopolíticos y muy especialmente las tres potencias de la OTAN, así como la entonces Unión Soviética y Estados Unidos. Esta situación ha amarrado la acción política central por parte de la ONU, la ha hecho impotente ante la crisis del genocidio y ha burlado el compromiso que se tomó después del Holocausto, que ahora podría quizás reformularse más correctamente o más precisamente como nunca más, pero en el sistema blanco internacional. En otras palabras, se le ha dado un matiz racial. Las democracias liberales se han llevado de tal forma que se ha racializado el genocidio como crimen internacional. O sea que es un delito internacional y Rusia comete acciones mucho más leves que van en contra del derecho internacional, mientras que si lo hace Israel, son simples acusaciones o argumentos sin mérito legal. Pero esto es obviamente un doble rasero, una hipocresía moral para que establece un marco para Ucrania y otro contradictorio para Israel y Palestina. Esto lo digo a modo de fijar el contexto en que el Tribunal Popular de Gaza se formó hace unos 18 meses. Representa una iniciativa independiente que se financia sin fuentes sin fuentes de financiamiento gubernamentales u oficiales
y excluye de su funcionamiento a cualquier miembro activo de ningún gobierno. Se formó como un tribunal popular, remontándose al tribunal de Russell durante la guerra de Vietnam. Estas para juzgar situaciones en que el público em, concientizado se encuentra en total desacuerdo con la política del Estado, particularmente los estados democráticos occidentales en los que hay una tradición de disensión y protesta. Y fue en el contexto de este tribunal Russell, que fue formado por importantes intelectuales de la época, Bertrand Russell y Jean-Paul Sartre y sus círculos de amistades, bajo el concepto de movilizar una perspectiva global, integrada, orientada por la idea de la justicia más que por la idea del derecho, la ley. Esto es muy importante para entender este tipo de iniciativa, porque no intenta ni pretende remedar lo que hacen los tribunales nacionales. Y esto es sorprendentemente o no sorprendentemente, los medios tradicionales no lo entienden y llaman a esto un tribunal de juguete o un tribunal en el que no se consideran ambas partes de los conflictos o disputas. Y esta crítica, si no se toma como crítica, es cierta, porque se fundamenta en que el Tribunal Popular es una respuesta de una parte específica a la negativa del sistema internacional para atender a los valores morales y las normas legales. Así es como debe entenderse. Por consiguiente, nuestro Tribunal de Gaza, cuya última sesión se realizó en Estambul, tenía un jurado de conciencia que exhibe se muestra favorable a la justicia más que una obediencia servil a la ley. Es decir, él toma en cuenta una serie de variables mucho más amplia que un tribunal de justicia, que el Tribunal Penal Internacional, y va más allá de la disputa sobre la que tiene jurisdicción el Tribunal Penal Internacional. Un tribunal popular como este puede definir lo que importa en relación con lo que es justo y no está circunscrito a las normas de algún código, algún tribunal nacional o internacional, como lo son tanto el Tribunal Penal Internacional como la Corte Internacional de Justicia. Luego, este asunto de tomar partido se tiene que reconocer que no pretende ni se propone dar igual peso a ambas partes, ni adopta una perspectiva objetiva o neutral. Parte de una serie de fundamentos y principios morales y políticos que se interrelacionan con el concepto
más amplio de un marco de seguridad que responde mejor al derecho internacional aplicado a todos los países y no solamente los que están ya sea marginados geopolíticamente, como lo son, o aislados, como los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, pero sin o que no gozan como Israel, del amparo de ese margen de maniobra geopolítica que se le otorgó a los ganadores de la Segunda Guerra Mundial y pasó a formar parte de la estructura de la sociedad internacional que ha, como se indicó en los comentarios previos, esto conllevó un enfoque uniforme, integrado, que ahora ha endosado Putin y que se pensaría que cualquier persona racional tomaría como alternativa al caos y la devastación que se da en este momento en una serie de puntos álgidos por el mundo, de focos candentes. Me gustaría decir un par de cosas más sobre el tribunal y su carácter fundamentado en la justicia y la legibilidad de sus documentos finales, el veredicto del tribunal del jurado de conciencia y una declaración a nombre del tribunal mismo y también una declaración dada en Sarajevo que establece la perspectiva de lo que significa una diferencia entre una forma de resolución de controversias basada en la justicia versus el poder duro, ya sea militarmente, directamente, o la forma diplomática también del mismo conflicto. Y su motivación es claramente una respuesta al fracaso del sistema formal, pero sus objetivos, sus metas tienden más a fortalecer la solidaridad con la lucha palestina por sus derechos básicos. De una manera que sea significativa, en tanto puedan ser significativas estas acciones de solidaridad, como lo fueron en el caso de la lucha contra el apartheid en América, perdón, en Sudáfrica. Muchos palestinos están o responden a la efectividad de la solidaridad global junto con la resistencia y oposición de la resistencia palestina. Y por último, el mundo se está encaminando a una forma sorprendentemente dominante y mal aconsejada por la llamada diplomacia de Trump, que recompensa al perpetrador del genocidio y castiga a las víctimas. Una verdadera inversión de la justicia. Y lo apuntala una especie de
un permiso, o sea, se le permite a Israel obrar como si no existiese el cese al fuego. Ha habido más de 270 violaciones del cese al fuego en los 40 días desde que em, se declaró y no ha habido aseguranzas de seguridad ni participación a los palestinos en el contexto de la búsqueda de un fin del conflicto subyacente, pero solo busca un fin consecuente con la solución israelí de un solo Estado, que va en el sentido directamente opuesto a lo que quieren los palestinos. Y lo irónico es que ambas partes buscan lo que no quiere el sistema internacional, que es la solución de dos estados. Luego además existe esta tensión. El mundo, y particularmente aquellos que se consideran activistas críticos de la manera en que se estructura actualmente el mundo, no deberían equivocarse o desconocer el terrible sufrimiento que sigue sucediendo en Gaza. A mí me pareció chocante, repugnante, que el Consejo de Seguridad de la ONU, después de muchos meses, por fin arribó a una conclusión unánime en pro de la diplomacia de Trump, incluyendo a 7 estados nacionales del sur global y también estados de los países de la mayoría árabe y musulmana. Es un desconocimiento sorprendente, no solamente de la esencia genocida de lo que sucede, sino que también hace parte de un preludio a una catástrofe ambiental en que los palestinos que logran sobrevivir viven en un desierto donde no hay alimentos, albergue, ninguna clase de protección. Así que esta idea de que se ha acabado el genocidio o que nos encontramos en tiempos posteriores al genocidio, en términos diplomáticos, es un engaño de la geopolítica del poder eh, de la fuerza. No debe distraernos. Me gustaría detenerme en este punto y, desde luego, si hay alguna pregunta, tendré mucho gusto en abordarla. Muchísimas gracias, profesor Falk. Todo lo que están haciendo usted y el equipo del tribunal es sumamente útil y estoy segura que muchos participantes querrían propagarlo y difundirlo. Y por esto lo incluiremos en nuestros procedimientos. Así que muchísimas gracias. Pasaremos ahora a una declaración del embajador palestino que nos han comunicado de una manera muy tardía. Es el Thank you embajador so Dawish much de indeed, Palestina ante. Anastasia, for having me today, tonight, and of course, many thanks to Schiller Gracias, Institution Anastasia, por also, invitarme hoy y por supuesto, muchas to you, gracias Anastasia, al for your Instituto excellent Schiller coordination, también. Helga, for your comprehensive Y overview, también, and for Anastasia, sure por to tu Mr. coordinación Richard excelente y for Helga, his, as a usual, ti as always, y por outstanding supuesto political, al legal, señor Richard historical, and Falk of course, philosophical por analysis. su We are comprensión, still merely eh, describing the por su situation, with all análisis due legal, respect, because this is histórico my work. y filosófico. But Estamos we describiendo la still again situación merely y, describing the y situation, disculpen, what we pero are, este es what mi the trabajo, Palestinian pero indeed estamos want on the describiendo ground, la beside all situación. the description for the situation, which is very important.
porque los palestinos, lo que tenemos en el terreno, toda la descripción de la situación es importante porque necesitamos, queremos desafiar el mecanismo existente, la ley de la jungla que prevalece, cambiar la realidad en el terreno. Y estoy seguro que en este momento lo que sucedió en los últimos 2 años, ah, por parte ha sido conducido por parte de Estados Unidos y esto, los países occidentales tienen la complicidad de muchas cosas porque lo que se está viendo hasta cierto punto, lo que sucedió cuando los principales medios nos dieron la oportunidad de mostrar las fotos y videos provenientes de Cisjordania y estamos sufriendo diariamente este terror, el ataque por parte de los colonos israelíes. Solo hoy, el ejército israelí, que se llama a sí mismo el ejército más moral, que ejecutó a 2 palestinos, los rodeó y no tenían nada que hacer, pero decidieron matarlos en lugar de arrestarlos. Esto es algo muy duro, la situación que los palestinos están viviendo, no solo en Gaza y en Cisjordania, pero incluso la autoridad palestina todavía cree en una solución de 2 estados, como muchos otros. Por supuesto, no, esto no lo acepta Israel, su autoridad, su gobierno, las medidas de estrangulación financiera que el gobierno israelí, el gobierno de ocupación y que lleva a cabo es para llevar a la quiebra al pueblo palestino mismo y al gobierno palestino para destruir cualquier oportunidad de tener algún futuro. Cuando hablamos de la situación en el terreno, estoy seguro que muchos de ustedes entienden las resoluciones y los diferentes informes de la ONU que se han emitido, el Consejo de Derechos Humanos. Estoy aquí, creo que hay 4 comités que han hecho 2 informes sobre los colonos en Cisjordania y se describe la situación, se habla mucho sobre esto y vamos a encontrar más detalles porque Israel tiene una política muy importante y muy clara que los palestinos deben despertar cada día con un nuevo tipo de desafío que no debe limitarse a una cantidad limitada de desafíos, sino que van a aumentar día tras día. Y la cuestión es, así que lo que tenemos es una situación muy miserable y describirla en el terreno, pero hay que tomar un paso adelante. Y no estoy criticando o analizando y describiendo la situación, pero seamos francos, la nueva generación que fue a las calles en el Reino Unido, Australia y en otras partes, las generaciones jóvenes de 20 años, 30 años, 25 años, no van a poder comprender lo que solíamos hablar sobre el derecho internacional, los derechos humanos, las convenciones de Ginebra, todas estas cosas, todo este material, ya no van a entenderlo porque ya están mirando
y ven lo que está sucediéndoles a ellos en el terreno y están mirando y se dan cuenta de la realidad que no recibieron a través de los medios de comunicación principales, sino los medios, las redes sociales, y tomaron un paso, llevaron a cabo manifestaciones en las calles, trataron de hacer algo que por lo menos para darle una sacudida a toda la narrativa. Eh, y lo que yo estoy incluso trabajando, apoyando desde aquí en India, donde estoy. Sí, tener empatía es muy importante, pero tenemos que trabajar juntos para cambiar la realidad en el terreno. Toda la empatía y la comprensión que recibimos, que tenemos aquí en India y en todas partes del mundo, no va a darnos la comida cocinada para los niños. Esa empatía debe convertirse en medidas reales porque la política real debe ser algo para cambiar la situación. Y si no cambiamos la realidad en el terreno, el apoyo directo a los palestinos y por lo menos detener a Israel, las medidas que se tienen que usar, todas las herramientas legales, diplomáticas, no violentas, y alcemos la voz fuerte y clara y digamos, es tiempo de boicotear al régimen de Israel mismo, no como un gobierno, sino al nivel de los individuos. Debemos cambiar por lo menos nuestra nuestra actuación para dar un paso y mostrar a la comunidad internacional, los individuos pueden hacer eso y cambiar la situación que vive el pueblo palestino. Y pienso que cada uno de nosotros mundialmente podemos cambiar la situación. Juntos podemos cambiar la realidad e incluso cambiar la versión de la historia, eh, porque cómo concentrarse en cómo cambiar la situación. Y debe ser muy claro que nuestras voces deben ser muy fuertes, muy altas y claras, y se debe boicotear a cualquier institución de Israel o compañía o institución que apoya a Israel y la ocupación de Israel. Todos deberían de trabajar para tener este impacto, porque es inaceptable decir que todas las comunidades del mundo, porque si algo representa a Israel en un país u otro, que esto debería ser aceptable. No podemos decir como comunidad internacional y como individuos que estamos en contra de los colonos y los asentamientos, pero nuestros supermercados están inundados con productos de los colonos. No podemos decir que estamos en contra de los asentamientos, eh, pero vemos la inversión, nuestra inversión individual que se compran, eh, lo que ellos producen. Y es el momento de concentrarse en medidas prácticas que podemos tomar como individuos para mostrar como individuos, como expertos en el derecho internacional, como expertos en la política, que debemos alzar nuestras voces y enfocarnos en algunas medidas que pueden cambiar la realidad. Y con eso quería concluir diciendo que estas medidas ya se han puesto a prueba hace muchas décadas.
se hablaban no solo al nivel de gobierno, al nivel de estado, sino como individuos que pueden tomar esas medidas. Jóvenes, cuando hablábamos sobre el régimen de apartheid en Sudáfrica, en ese momento mandábamos cartas en contra de este régimen de apartheid, porque el único, el, porque esas son las herramientas que tenemos a mano, podemos usarlas, podemos hablar sobre esto y por qué no de esa manera poner presión a Israel. Y esto es lo que podemos hacer. Podemos hablar, hacer un llamado a la comunidad internacional para hacer un boicoteo, pero es muy importante. Otro ejemplo, si alguien que es dueño de un restaurante en España o en alguna otra parte, estos dueños rehúsan recibir aquellos productos israelíes que en verdad no son de Israel, sino debido a la guerra son de Gaza. Pero si se puede hacer este cambio y podemos hacer algo importante también poniéndole la presión y veamos la presión que los palestinos están enfrentando, la presión financiera. Podemos hacer algo importante si la comunidad internacional, cada persona de alrededor del mundo decida donar un centavo a los palestinos al mes, va a cambiar la realidad de los palestinos, porque de nuevo tenemos a las Naciones Unidas que está lidiando con el problema de refugiados palestinos que están muriéndose de hambre. Básicamente están en una situación miserable y es el momento de hacer algo que sí es legal, es de manera pacífica, pero estas cosas son las que podemos hacer como comunidad internacional. Como individuos podemos cambiar la realidad en el terreno. Lo siento, tal vez tengo 15 horas trabajando, así que algunas veces no es muy fácil ah, continuar durante tanto tiempo, pero me detengo aquí y quiero agradecerles mucho por invitarme esta noche y espero estar con ustedes de nuevo en algún otro momento. Yo sé que hay un horario diferente, pero haré lo más que pueda. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador Sewish. por compartir sus reflexiones sobre lo que viene sucediendo. Muchas gracias por acompañarnos y quedarse levantado a una hora tan avanzada para usted, para esta discusión conjunta. Me gustaría ahora pasar a Helga Seplarush por si tiene alguna idea o desea compartir alguna respuesta. Bueno, en primer lugar, deseo agradecer al profesor Falk por su aclaración de la situación legal y la situación del Tribunal Popular, que me parece sumamente útil, especialmente en vista, en términos de dar a conocer las decisiones del tribunal y también a Su Excelencia el embajador Shawish, porque de escucharles a ustedes uno se indigna por lo que ocurre y hay que luchar en contra de una sensación de impotencia ante lo que usted, ante sus llamados. Debo reiterarle que seguimos luchando por el plan Oasis. Tenemos una próxima conferencia en Dinamarca antes de esta Navidad para darle un público, una
acogida internacional en apoyo del plan Oasis, que tiene que ser un motivo de esperanza para el futuro, que sirva para la movilización de la gente sobre el terreno. Y ya habiéndolo dicho, también creo que incluso el plan Oasis, aunque sí es un paso hacia la solución de la crisis sobre el terreno, la única solución posible si adoptamos el tema más amplio de que el sistema antiguo, el caduco, está dictando la situación. Simplemente son síntomas del derrumbe de un orden que lleva 500 años de existencia. Esta transición es histórica en una escala, obviamente tiene que ver con Israel y Palestina, Ucrania, Rusia, etcétera, pero el denominador común de todos estos choques es que el orden viejo no es congruente con el orden nuevo y por tanto todas las especificidades étnicas, históricas, políticas deben eh, caducar ante el surgimiento del nuevo orden. Tiene que surgir un nuevo sistema económico, tales como los que eh, impulsan el BRICS y la Organización de Cooperación de Shanghái. Este sería un aspecto de esos mecanismos, el establecimiento de mecanismos entre las potencias para cooperar entre sí. Yo creo que como nos lo estará explicando Dennis Small, todo esto está impulsado por el inminente derrumbe del sistema financiero internacional y a menos que lo sustituyamos con un nuevo paradigma económico para el mundo entero y un nuevo paradigma de seguridad que tome en cuenta los intereses de seguridad de todos los países del planeta y catapulte todo esto hacia un nuevo paradigma. Sin eso, no veo cómo pueda resolverse, pero si nos movemos, podemos impulsar esta nueva arquitectura en la cual podrán abordarse todos estos asuntos. Yo pienso, por tanto, que se tiene que hacer más énfasis y discutir más a fondo las propuestas y las iniciativas que existen, particularmente la nueva arquitectura de seguridad y desarrollo, y muy específicamente la más reciente propuesta del presidente Putin, así como otras iniciativas que se suman a que le dan en respuesta a esta necesidad urgente. Como yo estoy convencida de que la única manera de salir de esta crisis es como acabo de explicarles, eh, por tanto, me gustaría también inspirar a otras gentes por el planeta y participantes en estas discusiones para pensar y idear qué otros pasos pueden darse para cambiar realmente el paradigma actual hacia un nuevo paradigma para toda la humanidad. Muchas gracias, Helga, por esa respuesta, reflexiones. Quisiera pasar ahora a John Steinbock del Comité Internacional de Paz de Hiroshima, presidente de esa comisión, ¿correcto? John, sé que también quieres aportar algunas reflexiones, ¿no? Soy el coordinador. Yo he estado activo desde 1981. Trabajé mucho con sobrevivientes de la bomba y sobrevivientes de la radiación como consecuencia y trabajo para abolir las armas nucleares. Y realmente estoy quisiera ver sobre el profesor Falk
Usted ha sido una gran inspiración para mí, al igual que el profesor Boyle, Francis Boyle, que ya no está con nosotros. Pero a mi parecer, ambos reflejan la conciencia de la humanidad. Eh, y disculpen si estoy un poco por todas partes, pero voy a tratar de mantenerme en 3 minutos y voy a regresar a Helga. Ella habló sobre la mención por parte de los rusos al uso de armas nucleares tácticas. Y, ella habló sobre el que se ha perdido el miedo ante una guerra nuclear, de lo que solíamos tener miedo. Pero lo que quería decir, Estados Unidos también tiene una política de usar armas tácticas nucleares. De hecho, el gobierno de Trump, cuando Bolton y otros neoconservadores estaban en la cima, hablaban de hecho usar armas nucleares tácticas para volver a darle credibilidad a la disuasión. Y esto no se trata para nada de disuasión, sino es la capacidad de escalar en la escalera nuclear en eh, de manera que el ejército esté a la cima. Pero aquí tenemos una declaración de 1977 cuando Carter era candidato presidencial. Él, de hecho, ya era presidente. Él habló de reducir las ojivas nucleares a 200 como respuesta. El jefe de Estado Mayor mantiene esta capacidad de guerra, de responder en un conflicto amplio y de acabar con una guerra en términos aceptables para Estados Unidos. Y hay que dejar claro que esta gente está loca. Necesitamos reflexionar sobre el hecho de que el nuevo tratado START va a vencer el 6 de febrero y nos deja con un tratado de no proliferación que también en los últimos 20 años ha sido un caos de parte de las potencias nucleares que rehúsan cumplir con esta responsabilidad, y especialmente Israel. Quiero decir, algunos de nosotros apoyamos la solución de 2 estados, algunos apoyan la solución de un estado, pero estoy de acuerdo con lo que dijo el señor Edward, pero también el profesor Falk y el embajador Sayed hablaron de que la realidad debe ser de una solución de un estado, que la solución de 2 estados nunca va a ser viable para los palestinos en el sentido real. Porque Israel no lo acepta Estados Unidos. También se dijo que alguien mencionó sobre el nuevo acuerdo sobre la paz, que este nuevo acuerdo de paz sería campos de concentración aislados, que son enormes. Y eso es un hecho. Esta es la propuesta que representa esto es lo que Trump hizo. Y quería mencionar a Israel hoy día es dirigido por una coalición que es de hecho el como el alcalde de Mayer Kahana, que los ministros, miembros de gabinete tienen fotos de Goldstein, Emmanuel Goldstein, que mataron a los musulmanes cuando estaban orando en la mezquita. Esa es la gente que está dirigiendo la política israelí, que ya no es un estado secular, sino que ahora tienen esta disputa religiosa donde Israel la ha convertido en una disputa religiosa. Eso es lo que yo pienso, quisiera estar optimista, tener una visión del futuro optimista, Helga,
pero va a tomar el que la opinión popular dice que quiere abolir las armas nucleares y darle justicia a Palestina, pero ahora hay que convertir esta opinión mundial en la realidad política. Gracias, Anastasia. Gracias, John, por ser parte de la discusión y quisiera ver si el profesor Falk o Helga Sepp-LaRouche tienen una respuesta a lo que se ha dicho hasta este momento. Profesor Falk, su micrófono está apagado. Si usted desea hablar, adelante. Quiero primero agradecer a John por sus comentarios tan amables y por su compromiso constante de tener un mundo sin armas nucleares y de tener el respeto a los derechos de los pueblos, incluyendo el derecho de los palestinos. Y yo siento que hay una movilización que existe en este momento que es mayor, más grande que Gaza. Se vio, fue mencionada por las palabras de introducción que dio Helga y es un comentario sobre las dificultades de tener una transición hacia un nuevo orden. Muchos de nosotros conocemos las declaraciones de Gramsci que en los periodos cuando el viejo orden está muriendo y el nuevo orden aún no ha nacido, ocurren monstruosidades o atrocidades. Y pienso que estamos en tal momento de transición donde ya sea surja un nuevo orden en una forma más que represente más barbarie o como un camino humano un futuro que ecológicamente afinado. Esto es problemático, no puede ser, no podemos decir que esa será la conclusión de que el nuevo orden que va a reemplazar lo que existe sea totalmente positivo y la transición tal vez sea algo en el que nadie de nosotros quisiéramos vivir probablemente. Así que estamos en un periodo inusual en la historia, donde la gente que tiene conciencia, los comentaristas de la situación histórica mundial, están convencidos que necesitamos un marco alternativo para gestionar la seguridad global y evitar el genocidio, el ecocidio, el apartheid. Y no sabemos cómo lograr esa transición. Si podemos lograr que surja una conciencia mundial activista, una fuerza suficiente para la transformación que nos permita darle forma a las políticas o al proyecto político que produzca esta nueva arquitectura de seguridad y de paz mediante la justicia. Ese es el desafío que veo que surge de nuestros comentarios y nuestra plática durante esta mañana. Por lo menos es mañana para mí. Helga, bueno, yo comparto tanto la preocupación
pero también soy optimista, medio optimista, por la razón simple que si uno mira a lo que proviene de muchos líderes del sur global, no solo de los grandes países como Xi Jinping, Putin, Modi y Lula, etcétera, pero también hay muchos líderes secundarios en naciones africanas jóvenes que están totalmente determinados a luchar para tener un futuro. Y pienso que si hay alguna esperanza para la humanidad, son estos jóvenes. Y nosotros, el Instituto Schiller tuvo una conferencia en París donde nos enfocamos en la necesidad de crear un movimiento de jóvenes y tuvimos a jóvenes de México, Brasil, Kenia, Uganda y muchos países europeos. Y tenemos la intención de que este movimiento crezca y les pido a todas las personas que participan en esta reunión que vamos a tener otra reunión por Zoom en alrededor de 2 semanas y en cualquier parte que usted esté en el mundo. Necesitamos a un movimiento de jóvenes que que es internacional y que exige un nuevo paradigma, porque si promovemos esto, ellos serán la fuerza que haga el equilibrio, pero que determine de qué lado va a ir la balanza. Eh, Así que la mayoría global representa a 85% de la población. Muchos países han avanzado muchísimo, están orientados al futuro mucho más que Europa y Estados Unidos. Y pienso que tenemos que trabajar duro para hacer que gente en Estados Unidos y en los países europeos salgan de esta burbuja artificial en la que viven, que ha sido creada por el control de los medios principales, por la versión de los hechos oficial que les dicen, que les dicen una historia sobre la realidad, mientras que la realidad es una completamente diferente, que es acabar con 500 años de la era del colonialismo, el imperialismo, la esclavitud, la explotación, la miseria de la gran mayoría de la población mundial. Y absolutamente hay la posibilidad concreta de crear un nuevo sistema. El hecho de que los países de la OCS el 1 de septiembre de este año decidieron avanzar con gran ímpetu para crear un nuevo sistema económico, para crear un nuevo banco de desarrollo, el banco de la OCS. Esto no es tan rápido como uno lo desearía, pero si pensamos en el poder combinado de Rusia, China, los países BRICS, la OCS, los países de la OCS que desean que el sur global cree un nuevo sistema en donde cada país del planeta pueda desarrollarse. eh, Pienso que esto no se puede detener a menos que haya una guerra nuclear, que esperamos que hay gente que tiene el dedo en el botón, que ellos no lo presionen y podemos iniciar rápidamente un debate sobre la necesidad y los principios para tal arquitectura. Y yo le pediría a la gente que lean mis 10 principios, que es la propuesta que yo hice hace 2 años, que yo pienso que es un buen punto de partida para una discusión muy necesitada, más amplia, para crear tal nuevo paradigma. Estoy incluyendo en el chat los 10 principios para que la gente los vea y, y todos los que están viendo la gente que está viendo alguna transmisión de esta conferencia puede ir a nuestra página del Instituto Schiller y encontrar estos 10 principios. Y les pido a la gente que respondan para la conferencia del 14 de diciembre. Y también incluí la página del profesor Falk y el Tribunal de Gaza. Lo que quisiera hacer es continuar con nuestro programa y podremos regresar con más preguntas porque veo que hay mucha gente que está alzando la mano y hay preguntas. Así que
vamos a continuar. Así que la siguiente persona que tenemos, desafortunadamente, Larry Johnson tuvo que irse. Él tenía otro compromiso, así que no va a estar ahora con nosotros. Y también nuestro amigo, Professor Alexander Bobrov. voy a regresar a eso, Professor Alexander Bobrov. el profesor Alexander Bobrov. Got jumbled here with my Gracias. agenda and the current one. He couldn't join us today. Ya no He's tied up as tenía, well, but I'm sure el we'll have profesor him Bobrov as no well as pudo Larry Johnson acompañarnos on for porque future estaba meetings. ocupado, pero los vamos a So tener next I'd en like otro to go momento, to al Dennis igual que Small, Larry who is not Johnson. only the Ahora co-moderator quisiera of the seguir con International Dennis Peace Small Coalition, porque no but es is solo also el head of the comoderador de la Coalición American Internacional desk por for la the Paz, Executive pero Intelligence también Review es el magazine. director Please go ahead, para Dennis asuntos Small. iberoamericanos del Executive Thank you very Intelligence much. Review. Adelante, Dennis So this Small. is where we get optimistic because the solutions are absolutely at hand, as Helga Aquí said. es donde And in debemos insistir en addition el to optimismo the porque las soluciones overwhelming definitivamente drive están a la mano. historically of what's going on, there Además is a clear de pathway, an la economic iniciativa pathway histórica to resolve the underlying problem. avasalladora que A existe, number of también hay una speakers dinámica have subyacente said what in the más allá world del is problema stopping del momento. the West from Muchos taking a sensible approach, a reasonable participantes approach to se working preguntan things out. qué le ha impedido a Well, Occidente have you ever heard of adoptar Wall Street? un enfoque Or have you razonable ever heard para of the city of London? resolver And this esta is situación. why Bueno, pues Lyndon alguna vez se LaRouche, han, going back a number of years, han pointed in escuchado ustedes particular sobre to the Wall Street. importance of Por esto es returning que to the Lyndon LaRouche se ha 1933 referido Glass-Steagall repetidamente Standard under Franklin Delano Roosevelt as the first of 4 necessary steps to actually resolve the underlying problem of the breakdown of the global system and replace it with one which answers the needs of the population east and west, north and south. Now, y sustituir este problema, este sistema, con uno que aborde las necesidades del mundo, incluido el de sur global. Sí, me gustaría referirme a la ley aprobada en 1973 por el presidente Roosevelt. Es el decreto HR 5661 y lo que realmente necesitan ustedes escuchar de este decreto es el primer párrafo que dice lo siguiente: una ley que disponga del uso más seguro y efectivo del acceso a los bancos para regular el control de los bancos y evitar el desvío de los fondos a fines especulativos. Evitar el desvío de los fondos a operaciones especulativas. Esto es una especie de preámbulo al decreto ley. Tiene muchos detalles que en sí mismos son muy importantes, pero este preámbulo define el propósito. No se debe encaminar la inversión a la especulación, sino a la producción. Es muy parecido al preámbulo de la Constitución de los Estados Unidos, que proclama el propósito de la Constitución entera y sirve para acordarnos nosotros como americanos y también a otros que no estén en esta misma llamada del preámbulo de lo que dice la Constitución de 1789, que nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, esta parte se repite muy frecuentemente, para formar una unión más perfecta, establecer la justicia, garantizar la tranquilidad doméstica, asegurar la defensa común y fomentar el bienestar general, y lo recalco, y asegurarnos la libertad a nuestra generación, las próximas. Establecemos esta Constitución de los Estados Unidos de América. Ahora, la norma de Glass-Steagall indica exactamente lo que acabo de leerles, que no debe haber especulación. En la ley Glass-Steagall se abolió por acto del Congreso bajo el decreto Bly-Lely. El presidente Clinton se había opuesto a la anulación de esta ley, pero luego sucedió todo el escándalo de Mónica Lewinsky, que cambió el rumbo del gobierno tanto en lo internacional como la parte interna. Este fue un golpe de gracia y de hecho el motivo de que deberíamos llamar a esta nueva ley una ley para
superar la ley Mónica Lewinsky, porque esto es realmente lo que sucede. Me gustaría subrayar tres rasgos que definen el concepto de lo que sería regresar a la norma Glass-Steagall en el mundo actual. En primer lugar, para verlo desde el punto de vista de los Estados Unidos. En segundo lugar, el tema de la ley Glass-Steagall misma o la separación de los bancos desde el punto de vista de los países del sur global y también definir su propósito global. En primer lugar, en cuanto al sistema bancario de Estados Unidos, hay 4 bancos principales en Estados Unidos que detentan el 90% de los derivados, de los valores derivados del país. Son JP, Morgan Chase, Goldman Sachs, Global, casi Citigroup y Bank of America. Para rescatar a estos bancos, después de la crisis del 2008, lo que se hizo fue una política de gran escala llamada emisión cuantitativa que les puedo mostrar en esta gráfica que muestra del 2007 al 2021 más de un billón o trillón en inglés de una burbuja que suma más de 27 billones. Esto todo se dirigió a la burbuja especulativa. En ninguna parte se asignó a la producción. Esta es una gráfica que preparó mi colega Paul Gallagher, editor económico de la revista EIR, y lo que muestra son los depósitos en el sistema bancario. Dinero que entra supuestamente de los ahorros privados, pero también dinero infundido al sistema monetario por la Reserva Federal por medio de la emisión cuantitativa. Y las pruebas que supuestamente deberían emitirse con fines de inversión productiva. Si vemos en 1997, los préstamos y los depósitos eran más o menos iguales. Y luego en los años siguientes, hasta el 2007, cuando ocurrió el gran crack, los dos aumentaron, ambas categorías, pero más o menos a la misma tasa. No hubo un aumento de la diferencia. Pero luego vino la orgía especulativa de los siguientes años, 10 años, hasta diciembre del 2016, los depósitos que entraban al sistema bancario por la vía de la emisión cuantitativa subió a casi 12 billones de dólares, mientras que los préstamos solo aumentaron por 2. Luego la cantidad que entraba era casi el doble que la cantidad que entraba, pero en este último periodo, hasta el 2021, esos últimos 5 años, los depósitos que provenían de la Reserva Federal aumentaron por 6,64 billones y solamente 1,6 billones en préstamos, o sea, el cuádruple. Luego hay una tendencia a la hiperinflación del total, que es lo que realmente sucede en este momento. Incluso los fondos que sí se emitieron en forma de préstamos, hemos estudiado esta categoría muy cuidadosamente, pero no se destinaron a los préstamos realmente productivos, sino más bien a, la mejor manera de mostrarlo será la siguiente gráfica que quiero enseñarles, en que se ve el aumento total de valores derivados y deuda en las bolsas de acciones, que llega a 2,21 trillones de dólares, o sea, un 2 seguido por 15 ceros. Salieron muchos fondos en préstamos, pero ninguna parte se destinó a la producción, sino a la actividad especulativa, la inversión en bienes raíces y actividades especulativas en la bolsa de valores. Aquí es donde nos encontramos actualmente. Si vemos la banca estadounidense, el cáncer especulativo se ha adueñado de la economía posterior, de la economía postindustrial, postproductiva. Luego, por esto tenemos que asegurarnos de que el crédito emitido en la economía bajo la nueva ley
Glass-Steagall no se destina a la especulación, sino a la economía productiva, porque si no, el sistema financiero mundial se derrumbará. Y la ley Glass-Steagall tiene justamente ese propósito, estimular la banca comercial, la banca productiva de la banca especulativa. Y la Corporación Federal de Aseguramiento de Depósitos, FDIC, que también es producto de la ley Glass-Steagall, se creó para proteger los depósitos ciudadanos dirigidos a la actividad productiva, encaminarlos en cambio al rescate de los bancos especuladores. La ley, una nueva ley Glass-Steagall debe ocuparse de proteger únicamente los créditos destinados a la producción. El resto se tiene que congelar y no permitir que siga dominando la economía global. Por eso es tan importante la ley Glass-Steagall, una separación total entre la banca productiva y la banca especulativa. Ahora, veamos el mismo tema muy brevemente desde el punto de vista de un país del tercer mundo. Veamos el caso de México, que he elegido por, entre otros motivos, porque después de mí hablará Alberto Vizcarra desde México para tratar ese tema. Los principales bancos de México que controlan el sistema bancario mexicano son la BBVA, un banco español que gobernado desde Londres, Banamex City, que es realmente manejado por Citi desde Wall Street, el Banco Santander español presuntamente, pero también controlado desde Londres, y el banco HSBC, la Corporación Bancaria de Hong Kong y Shanghai, que es manejada por el narcotráfico, el narcotráfico, o sea, su control de la banca y las finanzas mexicanas es absoluto, no lo controlan los mexicanos, el gobierno. Y la tasa del Banco Central en México es 7,25%, pero esta es una tasa a la que no pueden tomar préstamos las corporaciones, pero si usted realmente desea tomar préstamos, el interés es superior al 11%, y si usted desea sacar préstamos de la banca externa en tarjetas de crédito, las tasas van de 25 a 27%. Eso es, mucha gente depende de ese crédito para sobrevivir. Los precios en México no son gobernados por la oferta y la demanda, ni por las necesidades del país, sino que están determinados, como nos mostrará Alberto, como en el caso de la que nos explicará Alberto, por la Bolsa Mercantil de Chicago, que aún más que Wall Street es el foco mundial del comercio en derivados. Así que los alimentos que consumen los mexicanos son determinados por una burbuja especulativa global de 2,4 miles de billones. ¿Qué necesita hacer México? Pues lo mismo que aquí. Para ellos, el equivalente de una ley Glass-Steagall en su propia banca nacional. Es decir, tienen que introducir control de cambios y aislar el sistema especulativo del dólar y de la Reserva Federal e impedir que controlen sus transacciones, igual que la ley Glass-Steagall aquí. Y también tiene que haber desarrollo económico físico a través de, apoyado en créditos emitidos por el Banco Nacional Mexicano para el desarrollo y la colaboración con otros países. Ahora, para quienes dicen que esto jamás funcionará, me gustaría mostrarles lo que ha sucedido en el caso de China comparado con la realidad transatlántica. Esto es del periodo entre el 2016. Los datos son un poco, están un poco, no están completamente actualizados, pero los datos nuevos son muy semejantes. Y pueden ver aquí cómo el sistema financiero transatlántico, el 100% del crédito emitido ha pasado al sector especulativo. Y esto lo he examinado renglón por renglón. Ninguna inversión productiva, mientras que en China
of the hay una Pennsylvania Nation pequeña event sección to productive especulativa activities. que está So this is the kind of debidamente model reglamentado, of y what la in gran fact mayoría can de be las done. inversiones pasan Now, let me a la conclude producción. with Este es my el third modelo de lo point, que which puede is conseguirse. how Ahora, do you make permítanme these concluir decisions? con un tercer And punto, que es I want to cómo return se to pueden what Lynn emprender always, estas Lynn decisiones. LaRouche Me always said gustaría about regresar a lo Glass-Steagall, que LaRouche, which it is only the Lyndon LaRouche, first siempre step decía sobre la ley in the direction Glass-Steagall, of a y es total que change in the es system. apenas el primer And this is paso where you get hacia una really transformación total del optimistic sistema about the entero. possibilities. Aquí es donde Yes, sí it's se difficult. puede If it were simple, sentir it would have been optimismo por done. las posibilidades. But Desde it's luego que sí es absolutely difícil. doable. Si And fuera the tan way to sencillo think ya of lo this hubiéramos hecho, pero es is actually absolutamente taking it factible. from the top Y la down, manera from the de future verlo es backwards. tomarlo Where do we realmente want to be? What's the intent desde el futuro of hasta el Glass-Steagall, which is presente. O why sea, LaRouche ¿a dónde refers to queremos the ir? ¿Cuál es el Glass-Steagall propósito standard? de This la applies Glass-Steagall? Por to the eso es que United LaRouche se States. It refiere a la applies to the norma Global South. Glass-Steagall, It's a aplicada world, a los global Estados Unidos, Glass-Steagall pero that's needed. también al Where sur we need to global, be is como an economy un sistema where the global bajo potential el relative concepto Glass-Steagall. Lo population que se density necesita es una of economía all en nations que and of la the human densidad species relativa as a whole potencial de población de increases todos both los in países y longevity, también de la especie in humana standard entera of living, and in aumenta tanto access to en advanced science and longevidad, technology. And to do nivel de this vida y requires an acceso a la ciencia y emphasis la tecnología. on Para advanced hacer science esto and se requiere technology such as fusion el energy, énfasis space en science, and el so on. progreso en la ciencia y la Very well. tecnología, en To do renglones como la that, energía de what do fusión, you have to do? la Well, ciencia you espacial, have to have etcétera. Muy great bien. Y para esto, infrastructure ¿qué se tiene que projects hacer? Pues globally, such tiene que as the haber Belt and Road grandes Initiative, such proyectos as de what the BRICS are infraestructura, como trying por to ejemplo do, la iniciativa de that la brings Franja y la all Ruta, countries y together lo que around the están common tratando de hacer purpose, the los países del common BRICS. goals of Eh, mankind. Juntar a todos los Fine. To países get en great torno a un infrastructure objetivo projects, común para la how do you do humanidad that? entera. Muy bien. Well, you have to have a ¿Y credit cómo se system. You have to logra have impulsar los grandes credit that's proyectos de created infraestructura? channeled Pues tiene que haber un exclusively sistema to productive crediticio activity and not to speculation. que emita Internationally, you need things crédito like the Asian exclusivamente para las actividades International Investment productivas. Bank, the new Internacionalmente se Development necesitan Bank of the instituciones BRICS, como and so el on. Banco On the national scale, Internacional such as in de the United Inversiones States, del you need a Asia, national bank y like a nivel Washington's nacional, como en National Estados Bank, Unidos, se Lincoln's National necesitaría Bank, or a un banco nationalized Federal nacional Reserve como Bank, los que había so that the credit establecido issue does Washington not y go to the luego cancer, Lincoln, o but nacionalizar la to Reserva Federal productive para que activity. la emisión Good. So we need credit de systems. To get circulante that, you have to have no global alimente el cáncer, Glass-Steagall. sino la You cannot inversión keep feeding productiva. the cancer. Esto es lo que Internationally, requiere this means una fixed conversión exchange al rates sistema among Glass-Steagall. No se sovereign puede seguir currencies alimentando el so that cáncer. you can have A nivel investment and internacional, trade esto on a significa predictable tasas basis. fijas And to do de that, you cambio must entre have los exchange países controls. Every sovereign del country mundo, y para esto must tiene que be haber able control de to cambios. Todos los determine the value of países its own currency soberanos deben without being contar flooded con la by speculative, opción de cancerous financial definir el valor de su instruments propia from moneda the global sin banking que system. les inunden Inside the United States, los that instrumentos translates financieros into del sistema FDR's global. Glass-Steagall En Estados approach. Unidos mismos, And of course, one has esto to se write traduce en off, el enfoque and de here I say Franklin Roosevelt, de la 1.5 ley Glass-Steagall, quadrillion in the y aquí cancer. That's habría because I que did this little descontar, chart diría yo, about 3 or 4 years ago when the 1.500 cancer was only billones de 1.5 quadrillion. deuda. I Y decided eso not solo to update porque it es to give it just un to cálculo que hit hice the hace point. como 5 We're now over años, 2 quadrillion. We cuando have to do la deuda something. total And solamente just as a era final note, I do think de that 1.500 what will be billones, pero ahora required is ya to son try 2.000 and jail those who are billones. Pero ahora responsible for the genocide, both in los que, Gaza and globally, y with encima this international meter system presos is tanto a carrying los out. que son So these are responsables por el measures genocidio which en are Gaza, established, etcétera, como they're doable, they're within our history los, in the United States, and they are front and center in los the agenda of the gestores global de este South. sistema. It's Estas son absolutely doable. las necesidades And prioritarias de los that's, I Estados think, Unidos the y también basis del sur for global. Es algo necessary optimism. perfectamente factible, y considero que esta puede ser una base para el optimismo necesario. Muchas gracias, Dennis Small. Y ya adivino que varios participantes estarán pidiendo tus gráficas, y así que si pudieras cargarlas al Zoom para que puedan descargarlas y usarlas. Muchas gracias. Vamos a seguir entonces con el orden del día. A continuación vamos a pasar a escuchar a Alberto Vizcarra. Él nos habla desde México y es asesor del Frente Unido para Rescatar la Agricultura mexicana, y esta es una faceta increíblemente importante hoy día en vista de todas las actividades que ocurren. Señor Vizcarra, puede proceder. Gracias, Anastasia. Habría que precisar que participo en la coordinación nacional del Frente por el Rescate del campo mexicano.
Me gustaría retomar un ángulo rápido sobre la participación de Richard Paul, del señor Falk, en donde hizo la diferenciación entre lo que es la ley y lo que es la justicia. Me parece pertinente para el proceso de discusión que tenemos, especialmente bajo el convencimiento de que toda norma, toda estructura legal debe de estar alumbrada por el propósito de la justicia. Y en este sentido, la ley se tiene que normar a los fines y a los reclamos que la justicia en su sentido universal reclama para la existencia humana y para la existencia de las naciones. En este sentido, creo importante que reconociendo este concepto uno puede elegir el optimismo. El optimismo no viene a nosotros como un áurea sentimental, sino viene como resultado de una elección personal. Elegimos ser optimistas y una vez que elegimos ser optimistas, alimentamos ese optimismo en principios, en propósitos y lo enriquecemos en base al intercambio con las demás personas y con los países. En ese sentido, me gustaría rescatar algo que la Rushdie insistió durante muchos años sobre la importancia estratégica internacional entre México y los Estados Unidos. Y él siempre subrayó que había una intimidad histórica en la relación entre México y los Estados Unidos. Una hermandad de dos países que reúnen en términos de su conformación constitutiva principios comunes que se reflejaron precisamente en los momentos del siglo antepasado, en la alianza Lincoln-Juárez. Justo me da que este ha sido el afiche que determinó la convocatoria para esta reunión, la imagen de Lincoln y de Juárez, como lo fue previo a la Segunda Guerra Mundial y durante la misma guerra, la relación entre Roosevelt y Cárdenas, afinidades que desgraciadamente terminaron por ser abandonadas, y una de las estructuras que rompió con estos propósitos comunes fundantes de ambas naciones es precisamente lo que se dio a conocer después del 82, prácticamente a mediados de los 90, como el esquema comercial del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, después ya en 2018 ratificado como TEMEC. Es esta estructura que se impuso sobre las naciones de la parte norte de América y especialmente entre Estados Unidos y México, una estructura que se diseñó no para promover el desarrollo ni en los Estados Unidos, ni tampoco promover el desarrollo en México, y entiendo que tampoco en Canadá. En realidad son esquemas comerciales diseñados para incrementar bajo el principio de la maximización de la ganancia, incrementar los flujos de liquidez precisamente para alimentar una creciente renta monetaria sobre el sector bancario y sobre el sector financiero, a costa de sacrificar efectivamente, como lo señalaba Denis hace un momento, procesos productivos fundamentales en el campo de la infraestructura relacionada con la gestión de agua, de servicios a las naciones que están participando en tales esquemas. Recientemente, como nota, solamente informo que tuvimos una discusión entre productores de los Estados Unidos, productores mexicanos y productores de la parte de Sudamérica, de Chile, y juntos pudimos identificar que la estructura financiera que tiene el comando sobre los corporativos agrofinancieros a nivel hemisférico es la misma estructura que está dañando tanto a los productores norteamericanos como a los mexicanos y a los chilenos. Y creo que este es un asunto que se extiende como característica a nivel global. Estos sacrificios que se han impuesto sobre la economía de México, obviamente que se cargan sobre la parte más vulnerable de la economía nacional, que es precisamente el campo de México. La producción nacional de granos básicos es la que más se ve afectada con estas políticas, porque una vez que se admitió y se impuso este tratado, e insisto, se impuso porque nunca fue consensado con los productores nacionales, sino fueron acuerdos de cúpula, acuerdos frente a los cuales el gobierno de México en esos años, a mediados de los 90, se rindió, y la característica de este esquema es abrir las fronteras,
establecer esquemas de regulación indiscriminada sobre la importación de los granos bajo la falacia librecambista de que es más barato importar la comida que producirla nacionalmente. Solo para que ustedes se den una idea de lo que esto representó, cuando este tratado se firma, México estaba importando solamente 1 millón de toneladas de maíz. Actualmente vamos a cerrar este año con cerca de 28 millones de toneladas de maíz entre maíz amarillo y maíz blanco. Esta evidencia de la profundización de la dependencia no fue un accidente, sino fue una inducción para hacer a México depender de esta política de importación de granos de manera creciente, como ocurre en otros cultivos como el arroz, el frijol, el trigo, el arroz, digamos, que desapareció prácticamente del mercado nacional. Más del 90% de este bien lo estamos importando. Y en esta dinámica, como dicen acá los productores y los campesinos, al perro más flaco se le cargan las pulgas. Y así es como ha ocurrido durante los últimos años. Fue lo que llevó a esta gran crisis que ha reventado con las movilizaciones de los productores de todo el país. Hace apenas 2 años constituimos este frente y los días pasados, hace 2, 3 días, hay una movilización en donde participan más de 25 estados de la República con acciones de resistencia, de tapones de carreteras, incluso tapones de aduanas fronterizas para señalar la injusticia de la importación indiscriminada de estos granos, una movilización nacional de características crecientes en razón de que el campo mexicano se está convirtiendo en el factor de arrastre para jalar a otros sectores. En el caso de esta movilización de los días pasados, fue incorporado el movimiento de los transportistas para ser parte de estas acciones de resistencia en contra de esta política económica que está destruyendo no solo al campo mexicano, sino las propias capacidades industriales de México. La demanda central de esta movilización, como se anticipaba hace un momento, es efectivamente sacar los granos básicos del TEMEC, del antes Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ahora TEMEC, y de la bolsa especulativa de Chicago, porque es en esta bolsa donde se están definiendo los precios de los productos mexicanos, no en razón de los costos de producción que atiendan al mercado nacional, sino en razón de los intereses especulativos que concurren, como bien se explicaba hace un momento, en esta bolsa que ha venido tomando preponderancia incluso por encima de Wall Street como uno de los principales centros de especulación financiera a nivel global. Yo diría que la bolsa de Chicago simula casi la condición de un hoyo negro por donde se están yendo las capacidades productivas de buena parte de la economía occidental en razón de la especulación con las materias primas y particularmente con los alimentos. De ahí que haya crecido con tanta fuerza esta demanda de sacar los granos del TEMEC y de la Bolsa de Chicago en perspectiva de que viene la revisión de este tratado para los primeros meses del año entrante. Junto a eso se está reclamando lo de precios de garantía, la protección del mercado nacional, la regulación de las importaciones indiscriminadas de granos básicos y el eje más importante, la creación de una banca nacional que haga posible tener una política soberana de emisión de crédito para cumplir con los requerimientos de crédito del sector primario y poder desandar todo el proceso de descapitalización que ha sufrido el sector y la economía nacional. Evidentemente que esto es una gran pelea, una pelea que tiene características internacionales, pero siento yo que estamos, a diferencia de 1982, cuando México sufrió por los mismos motivos la crisis de pago, la deuda con el gobierno de José López Portillo, México está ahorita en una condición mejor, en una correlación de fuerzas más favorable, toda vez que en aquellos años México se quedó solo, y lo recordamos muy bien cuando el presidente José López Portillo dijo: ahora es México contra el mundo, un mundo que no comprendía la situación de América Latina y que no comprendía la situación de México. Sin embargo, ahora tenemos un proceso internacional distinto, incluso tenemos noticias que el agrupamiento de los BRICS está constituyendo una bolsa
especial de cereales para hacerle el contrapeso a esta política especulativa asociada con la Bolsa de Chicago. Entonces sabemos, para terminar, que estamos frente a una ofensiva internacional para destruir todo lo relacionado con la actividad social productiva de las agriculturas nacionales. Estamos frente a una ofensiva de corporativos internacionales que pretenden controlar verticalmente la distribución, además de la producción de los alimentos, para darle cumplimiento a toda una política de chantaje sobre los gobiernos nacionales y particularmente para implementar una política de reducción de la población en base a una caída en los suministros de los alimentos. Creo, porque el día de ayer concluyeron las negociaciones de esta gran movilización que tenía 17 puntos de entronques tapados en las carreteras y en las puentes fronterizos comerciales del país. Se estableció en esta negociación el día de ayer, ya tarde noche, después de una diplomacia muy ríspida con el gobierno federal, el acuerdo de que se le entreguen los apoyos emergentes rezagados a los productores, pero más importante, se aceptó en un memorándum firmado por el secretario de Agricultura y por el subsecretario de Gobernación que se tendrá que poner sobre la mesa la revisión del TMEC, la salida de México de ese esquema comercial y sus granos básicos como de la Bolsa de Chicago. Creo con esto que estamos en condiciones de, como se ha dicho en otros momentos, de que hemos logrado tomar una cabeza de playa para recuperar la economía nacional y para poder decir lo que en su momento dijo el expresidente López Portillo cuando nacionalizó la banca, nacionalizó el Banco de México y estableció un control de cambios, que México está en perspectiva de volver a ser México y eso va a ser una buena noticia para Estados Unidos, para el mundo y para los BRICS. Muchas gracias. Muchas gracias por eso, señor Vizcarra. Este asunto de los BRICS es bastante interesante, así que muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Vamos a continuar ahora con el periodo de diálogo. Vamos a hacer un anuncio general después de eso. Si ustedes están en YouTube, en Rumble, Twitter, X o donde sea que esté siendo transmitido, para si quieren unirse a este diálogo, al que va a continuar, deben registrarse para participar. Pueden ir a la página del institutoschiller.com y en la parte derecha y arriba de la página van a encontrar el vínculo para registrarse. Esto es schillerinstitute.com y regístrense en la parte de arriba de la página.